El tema que tenemos es el siervo desinteresado. Dios mediante intentaremos explicar del versículo 8 al 13 el siervo desinteresado. Bueno, este pasaje que vamos a estudiar ha sido llamado, y a mí me sorprende, los versículos calladitos. También han sido llamados que son parte de la salutación del apóstol Pablo a los romanos. Bueno, sí, en cierto sentido esto es verdad. No es sino hasta el versículo 14 en adelante que podemos decir que la epístola cobra vida y fluye los enunciados profundos, doctrinales y sorprendentes. Fluyen de la mano inspirada del apóstol Pablo. Es maravillosa esta epístola, pero hay bastante que podemos ver aquí del versículo 8 al 13. Y vemos bastante respecto de Pablo y su desinterés. Así que estos versículos son preciadísimos, son importantes, y desde luego que no son solamente versículos callados del primer capítulo de esta gran epístola. Bueno, si algo dice que la palabra de Dios es inspirada, pues es la epístola a los romanos. Ninguna mente humana podría pensar de una forma tan profunda como encontramos aquí por el contenido de esta epístola. Esto no podría ser de ninguna forma una composición humana, incluso permitiendo el genio sorprendente del apóstol Pablo. Aún así, esta epístola está más allá de toda posibilidad humana, y nos gozamos por estudiar esta carta. Y claro que el principal énfasis, sin lugar a duda, es la doctrina de la justificación por la fe, en contraposición con la justificación por las obras. Y cuán sorprendente son los comentaristas del siglo XVII, por ejemplo Matthew Henry, cuando dijo que esta epístola fue escrita a los romanos, pero lamentablemente ha sido llamada la epístola en contra de los romanos. Y capítulo a capítulo podríamos decir que expone los errores de la Iglesia de Roma y sus doctrinas erróneas que han abrazado a través de los siglos. Pero empecemos con este versículo octavo y las salutaciones personales del apóstol Pablo, y espero yo, como resultado de esto, al mirar estos versículos, podamos ser conmovidos para poder ser desinteresados, siervos desinteresados. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Bueno, Él da gracias, Él agradece y se goza. Primero que nada, primeramente doy gracias a mi Dios. El apóstol Pablo utiliza palabras como esta en toda epístola, con excepción de la epístola a los Gálatas. Podemos ver por qué él no comenzó con acción de gracias y gozo aquí con Gálatas, allí en Gálatas, porque muy pronto se apartaron del evangelio, de la doctrina, de la justificación por la fe. Y tiene que regañarles y exhortarles antes de que pueda darles alguna encomienda por algunas cosas que estaban haciendo correctamente. Y aquí tenemos esto que es típico. Primeramente, al principio, doy gracias a mi Dios. El agradecimiento del apóstol Pablo, constantemente enfatizando que él piensa respecto de los conversos en Roma. Él se goza de que ellos, entre todas las personas, pudieron haber sido salvos. Esa ciudad tan orgullosa. Uno esperaría que fuese generalmente antagonista al evangelio, y así lo era, claro que sí. Sin embargo, había un grande grupo, habría una gran iglesia de personas salvas. Él les alaba por eso, y el impacto que tenían ellos en el mundo antiguo. Y él desea visitarles. Él les había visitado ya, pero no podía por las circunstancias externas, lo veremos. Él es el siervo desinteresado, y encontraremos su desinterés en todos estos versículos. Primeramente, versículo 8 de la
carta a los Romanos, primer capítulo, versículo 8. Primeramente doy gracias. Queridos amigos, cuánto agradecemos cada día. Tendría que ser un día de acción de gracias para los creyentes. Cada situación tendría que involucrar acción de gracias. Incluso con una oración de emergencia si es posible, pero desde luego cada oración que tengamos más grande. Voy a decirles lo que nos hace el agradecimiento. Aparte de ser el derecho, lo que le debemos a Dios, le debemos acción de gracias, también guarda nuestro amor, lo mantiene vivo y fuerte. Mantiene nuestra reverencia de Dios en su justo lugar y nuestra capacidad para notar todo lo que Él hace. El hecho de que cuando escuchamos al respecto de algo en las Escrituras, o escuchamos al respecto de algo que Dios ha hecho, nos detenemos y reflexionamos al respecto y nos llenamos de maravilla de que Dios hubiese hecho algo así por sus siervos, de que Dios respondiera a esa oración de tal forma. Le debemos acción de gracias, pero tiene un gran efecto en nosotros también para consolidar nuestra reverencia, nuestra estima y desde luego también nuestra fe, nuestro sentido de deuda, nuestro gozo, nuestra paz en nuestra fe, nuestra humildad, porque mientras más notamos y más agradecemos las cosas que Dios hace en respuesta a nuestras oraciones, más y más entonces somos llenados con dependencia de Él y humildad ante Él. Y cuando pensamos al respecto de todas estas cosas, amor por Dios, maravillamiento ante Él, humildad, dependencia, todo esto fluye de un agradecimiento, la capacidad de notar. Algunas personas no notan las cosas que Dios hace por ellos. Ellos ni siquiera escriben y dejan registradas sus grandes respuestas a oraciones, así que su maravilla y su dependencia y su amor por Él, su fe, todo esto disminuye. El agradecimiento es muy importante, así que esta es una frase muy importante, versículo 8 de Romanos 1, primeramente doy gracias a mi Dios. No es una formalidad, primero tiene que estar el agradecimiento. Si fuésemos más agradecidos, seríamos mucho menos, nos quejaríamos menos. Y para los cristianos es fácil tener amargura debido a nuestro ambiente, porque vemos lo que hace el mundo y la pecaminosidad del mundo y nuestra propia pecaminosidad y nuestras propias decepciones, las cosas que salen mal en la iglesia, y podemos ser súper críticos y tener amargura. Bueno, yo no aconsejo que dejen de notar las cosas que están mal y que reprueben eso, pero hay que balancear las cosas con un hábito de agradecimiento y gloria a Dios por las cosas que Él hace, y entonces no se harán amargos. Una persona amarga, incluso las bendiciones que Dios te ha dado y el entendimiento para ver lo que está mal en el mundo, eso puede arruinar tu naturaleza y tu carácter, y te puedes hacer una persona triste y súper crítica si no practicas, por otro lado, el agradecimiento también por todo lo que Dios hace y por todas sus bendiciones. Así que deténganse ante estas palabras. Primeramente, aquí Pablo se detiene. Primeramente doy gracias a mi Dios, a través, mediante, por Jesucristo. El agradecimiento siempre es mediante Jesucristo. Dios nos ha dado grandes cosas, nos ha escuchado, ha respondido de lo alto, y esto que Él hace es debido a Cristo. Él lo ha comprado todo, y nunca debemos olvidarnos de esto. Así que le damos gracias diariamente por el plan de la redención, por el hecho de que en misericordia Él vino desde el cielo, y Él sufrió y murió por pecadores. Le agradecemos, le damos gracias por nuestra redención individual, porque Él tocó mi corazón, porque Él lidió conmigo, que soy un pecador que no merezco nada. Le agradecemos y le damos gracias por misericordia, y el apóstol hace esto. Él es específico en esto, lo sabemos, a partir de muchas cosas que Él dice. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Fue a través de Cristo que muchas personas en Roma habían tenido luz y habían sido librados de su politeísmo y sus supersticiones y sus creencias romanas. Habían sido liberados, habían venido a Cristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo.
Todo le debemos a Jesucristo. Los conversos en Roma son obra de Jesucristo. Ellos tenían similitud a Cristo en sus corazones. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Con respecto a todos vosotros, había muchos. Allí en Roma, lo habíamos estado mencionando hace pocas semanas, en el más o menos 49 después de Cristo, Claudio expulsó a los judíos de Roma. ¿Y por qué? Pues debido a Cristo. Él estaba limpiando la ciudad usando la autoridad del César, pero era debido a Cristo. Por eso él pensaba que todos los judíos estaban convirtiéndose a Cristo y pensaba que esto sería peligroso para la religión romana, así que expulsó a los judíos y él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque él dejó a todos los gentiles que habían sido convertidos, y Pablo les está hablando a ellos en particular. Y aquí lo tenemos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros. Había algunos judíos ahí probablemente, pero sobre todo eran gentiles, debido a que los judíos habían sido expulsados. Era una iglesia principalmente gentil. Da gracias a Dios en particular de vuestra fe, que se divulga por todo el mundo. Última parte del versículo 8. Bajo las narices del gobierno despótico había una iglesia gentil que estaba floreciendo. Algunas personas se sorprenden que personas en Roma que eran romanos fuesen llamados gentiles, que significa griegos. Pero ese era el término que se utilizaba para todos los que no eran judíos. Y esto se hacía a través de las epístolas de Pablo. Así que si eran griegos o latinos o lo que sea, se llamaban gentiles. Y esta es la posición aquí. Y eso es lo que eran. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué obra tan hermosa de Dios. En ese lugar tan difícil, el que Él obrase la conversión de tantísimas personas. Incluso en el lugar de César, había muchos que creían. Y había soldados que creían. En las legiones de Roma, los soldados eran duros en todo su estilo de vida. Y aún así entre ellos había muchos, entre todos los rangos y los centuriones, los oficiales, había muchos que creían en Cristo y que ellos se apartaban de todo el mal lenguaje y del paganismo que prevalecía en esas legiones romanas. Eran una tremenda influencia. Y seguimos con el versículo 8, donde dice: vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Y cómo se esparcía el evangelio? A pesar de Claudio y después Nerón, a pesar de eso, Roma era el trampolín, por así decirlo, del evangelio a través de los comerciantes, los soldados, incluso los nobles, y también los viajeros comunes, a través de todo el mundo conocido. Y Pablo da gracias a Dios por los conversos en Roma y por su influencia tan maravillosa. Claro, hoy en día, casi en todo el lugar, los cristianos tienen la oportunidad de esparcir su influencia a través del mundo con la comunicación moderna, el internet, etc. Pero voy a descender al versículo 9. Porque testigo me es Dios. Y Pablo iba a hablar de su oración. Porque testigo me es Dios. La oración es algo secreto, excepto en las reuniones de oración. Esto es algo privado entre el que ora y Dios. Así que nadie sabe cuánto oraba Pablo por los romanos o por nadie más. Sin embargo, el apóstol tiene tantas iglesias en mente y en su corazón. ¿Cómo podría él orar por algunos de ellos en particular diariamente, constantemente? Y debido a que no le observaban haciendo esto, para darle certeza a los cristianos en Roma de cuánto oraba por ellos, él dice palabras que son como un juramento. Dios ve, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Así que dice estas palabras para poder enfatizar
cuán verdadero es el hecho de que Él ora por ellos constantemente, porque Dios me es mi testigo. ¿Podríamos nosotros decir algo así? La parte de nuestra vida cristiana que nadie ve en nuestra vida de oración, podríamos decir, oro por todas estas personas constantemente. Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Oro constantemente por otras personas. El desinterés del apóstol, no. Nosotros tendríamos que decir, oro tanto más bien por mí. Y podemos hacerlo. Y debemos hacerlo. Y podemos hacerlo pidiendo ayuda al Señor en la lucha de la santificación, la lucha en contra del pecado. Hora tras hora, pidiendo ayuda al Señor en todo lo que hacemos al testificar. Incluso en las cosas terrenales tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude. Pero tendríamos que estar orando por otros. ¿Podemos decir esto nosotros? Sí. En mi vida secreta oro bastante por otras personas. Dios es mi testigo. A quien sirvo en mi espíritu, y lo vimos esto en los últimos versículos de la segunda Timoteo, hace algunos domingos, donde dice, a quien sirvo con mi espíritu. Queridos amigos, en el Evangelio de su Hijo, el espíritu es lo mismo, pero es la palabra que se utiliza del alma cuando está en comunicación con Dios. El espíritu y el alma son lo mismo. Sirvo con mi espíritu, esto significa que sirve a Dios sinceramente, con oración. Su alma participa en la oración, en el Evangelio de su Hijo. Quiero decir un poco al respecto de esto. Cada frase es importante en estos versículos, incluso antes de que la epístola despegue, por así decirlo. En el Evangelio de su Hijo, lo primordial de Pablo era el Evangelio. Él enseña doctrina, claro. Él enseña ética, cómo vivir, claro. Él nos muestra cómo practica cuidado de las iglesias, pero sobre todo Él enseña el Evangelio. Porque testigo me es Dios, versículo 9, va a hablar de la oración, pero no todavía, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Este es su llamamiento principal. Estaremos estudiando Romanos, la más grande epístola de doctrina. Aquí está el sistema de nuestra fe. Y aún así, en el principio Él dice, a quien sirvo en las buenas nuevas de Cristo y la salvación. En el Evangelio. Y alguien me dijo, claro, hay pastores que no predican bien el Evangelio. No es su don. Su don es enseñar. Bueno, conforme yo entiendo el Nuevo Testamento, uno no puede tener una persona así. Todo mundo que es un predicador, un ministro, un pastor, no importa cuán bien pueda enseñar, también su principal preocupación debe ser predicar el Evangelio. Y si no puede predicar el Evangelio, me atrevería tal vez yo a decir que no es llamado a predicar. Es tan simple como eso. Hay tales cosas en el Nuevo Testamento como evangelistas que se especializan en el evangelismo, pero eso no significa que el pastor no sea un evangelista. Todos tienen que tener como su principal prioridad el llamamiento a las almas. Si alguien me dijo una vez, no puedo predicar de forma evangelística, entonces me he hecho un maestro de exposición en el seminario de griego. Y le dije, yo no creo que deberías hacerlo. O aprendes a predicar de forma evangelística o no tienes las calificaciones, los requisitos. Si no puedes hacerlo, no tienes un llamamiento. Incluso al enseñar exposición, la mayor prioridad de la exposición es poder mostrar el Evangelio en todas las Escrituras. Y también, sobre todo en el Nuevo Testamento. Así que lamento desviarme en esto. A medida que leemos las Escrituras,
Es importante que todos puedan decir con el apóstol Pablo: primeramente doy gracias al Señor mediante Jesucristo, y en el versículo 9, Dios es mi testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio, las buenas nuevas de su Hijo. Y eso es lo que nos muestra que una persona es llamada a predicar, porque pueden predicar el Evangelio de forma persuasiva mediante la bendición del Espíritu de Dios para la salvación de las almas.